En esta cuarta parte de la clase vamos a estar viendo brevemente las matrices que se usan en los materiales compuestos. Nosotros sabemos que las matrices lo que hacen es mantener las fibras en su correcta posición y espaciado, transmitir esfuerzos entre las capas de laminados, es decir, si yo tengo un... Vamos a empezar de nuevo con el dibujo porque ya eso está mal. Si yo tengo un material compuesto que tiene fibras en un sentido y fibras en otro sentido, es posible que si este compuesto surge de dos laminados unidireccionales, la unión entre las fibras en un sentido y en el otro sentido esté dado justamente por la matriz. Y entonces, entre cada una de las capas de los laminados hay que transmitir fuerza y esa fuerza la va a estar transmitiendo justamente esta matriz. Transmite el esfuerzo a las fibras, por esto es que nosotros queremos una relación de aspecto, un R, el diámetro menor sobre longitud, lo mayor posible, y además protege contra el ataque superficial. Es por eso que en muchas situaciones donde no se pueden utilizar aceros, porque sufren alta corrosión, como puede ser en algunas plantas químicas o petroleras, es muy común que se utilicen tanto tuberías como estructuras de fibra de vidrio por el hecho que son muy resistentes justamente a la corrosión. Dentro de las matrices tenemos las poliméricas, por un lado las termorrígidas y por el otro las termoplásticas. Entre las termorrígidas, la epoxi, la poliéster y las fenólicas son las más comunes, y en las termoplásticas el polietileno y las poliamidas. La diferencia entre matrices termorrígidas y termoplásticas en cuanto a procesabilidad, es decir, qué tan fácil es procesarlas, es que en las matrices termoplásticas la viscosidad del polímero fundido es muy alta, entonces hacen falta mucha presión para poder infusionar, para que se mojen bien las fibras con los termoplásticos fundidos. En cambio, en el caso de las termorrígidas, cuando yo mezclo las resinas, son muchísimo menos viscosas, son como si fuese una miel o menos viscosa aún, una miel aguada, mejor dicho, una miel caliente. Y entonces es fácil hacer la infusión de o la impregnación de las fibras con esta matriz, mientras que con las termoplásticas necesito grandes esfuerzos. Por eso hay mucho más material compuesto hoy en día hecho a partir de termorrígidos que de termoplásticos, porque los termoplásticos requieren una inversión de capital mayor y si bien son muy buenas, son más difíciles de fabricar y de procesar. Entonces recién ahora está empezando a crecer fuertemente el uso de matrices termoplásticas. Después tenemos matrices cerámicas, por ejemplo, las tejas negras que tiene o que tenía el Space Shuttle más abajo, era justamente un material compuesto hecho de carbono reforzado con carbono. Es decir, era una cerámica de carbono y estaba reforzado con fibras de carbono. El proceso de fabricación es bastante complejo, pero consistía básicamente en quemar, hacer una pirólisis, que es una combustión en ausencia de oxígeno, cierto compuesto que iba largando el carbono, formando un cerámico exclusivamente de carbono muy poroso que después se tenía que rellenar con más compuesto y volver a someter a otra pirólisis. El por qué es simplemente una cuestión anecdótica. Les comento que existen estos materiales de cerámicos reforzados con fibras cerámicas y se utilizan sobre todo en ambientes donde se exigen alta resistencia o resistencia a altas temperaturas. Y después tenemos las matrices metálicas, que nuevamente, como está expresado acá, estos dos últimos tienen muy pocos usos, no son de uso masivo. Dentro de los termoplásticos podemos tener, perdón, dentro de los polímeros podemos tener termoplásticos, termoestables o elastómeros. Esta clasificación me imagino que ya la deben haber visto con Luján en la parte de polímeros, así que no me voy a detener demasiado en esto. Y reforzamos.
refuerzo más matriz más interfase, eso es un material compuesto. Necesitamos estos tres componentes para lograr un material compuesto. Y aquí estamos viendo el ejemplo de un material compuesto con fibra en una sola dirección. ¿Y qué es lo que pasa? En función, fíjense, del porcentaje de matriz y de fibra. Esto es equivalente, el porcentaje, podríamos verlo como lo que es la fracción en volumen de fibra, ese porcentaje de fibra. Entonces, cuando tenemos 100% de fibra, actúa totalmente como un cerámico, tal cual como esperamos, teniendo una rigidez muy alta, una tensión, una resistencia a la tracción muy alta, pero muy baja deformación. A medida, si nosotros miramos solo la matriz, tenemos una resistencia a la tracción muy baja, pero un nivel de deformación muy alto. A medida que nosotros vamos agregando fibra, lo que va haciendo es la curva se va corriendo y termina comportándose como como un promedio de la fibra y la matriz que nosotros estamos utilizando. Ahora, en cuanto a las propiedades, en una de las primeras partes de esta materia vimos un gráfico de Ashby donde nosotros veíamos las propiedades específicas del material. Acá tenemos eso mismo, pero bajado directamente a números, a tablas, no en forma gráfica. Entonces, observemos lo que es el límite elástico para el acero al carbono, una aleación de aluminio. Esto es un aluminio 2014-76, es un aluminio bastante bueno, mientras que acá tenemos un acero al carbono, un 1090 de alto carbono, pero no es un acero aliado. Tenemos titanio y tenemos un laminado de fibra de carbono. Observemos la relación entre lo que es el límite elástico, que sería el equivalente a la tensión de fluencia, es decir, donde el comportamiento deja de responder a la ley de Hooke. Después tenemos la resistencia máxima, es decir, cuándo se va a romper ese material. Fíjense lo siguiente, la diferencia entre el límite elástico y la resistencia máxima en un laminado de carbono no es mucho. Lo que nos está indicando esto es que el laminado de fibra de carbono se va a romper con muy poca deformación. Entre el límite elástico y el momento en que se rompe hay muy poca deformación. Esto, una cosa que nos está diciendo es que no nos va a dar aviso de que se está rompiendo. El acero al carbono, la diferencia entre el límite elástico y la resistencia máxima en el 1090 es altísima. Entonces, este acero se va a deformar y endurecer muchísimo antes de romperse, con lo cual me va a estar avisando que está sufriendo una tensión mayor a la que puede soportar. En el caso del aluminio, tiene un valor que está en el medio de estos dos, y el caso del titanio, fíjense cómo tanto el límite elástico como la resistencia máxima es mayor tanto que el acero, tanto que la del acero como la del material compuesto. Cuando ustedes ven esto acá dicen, che, pero ¿para qué usamos los materiales compuestos si tenemos algo como el titanio que tiene una resistencia mucho mayor? Observemos qué pasa en la columna de densidades. Bien, ya estoy tapando las densidades, cosa que no tengo que hacer. En la columna de densidades, nosotros lo que podemos ver es que la densidad del material compuesto es muchísimo más baja que cualquiera de las otras densidades. Entonces, cuando dividimos la resistencia máxima por la densidad, fíjense qué es lo que nos queda en la columna de resistencia máxima específica. El caso del acero es pésima, es decir, para lograr una buena resistencia yo tengo que meter muchísima más masa que en el caso de un laminado de fibra de carbono. Exactamente, tengo que meter 5 veces más masa de acero que de material compuesto para lograr la misma resistencia. El aluminio, que resistía menos que el acero de golpe, al tener en cuenta la densidad, se torna favorable en el uso respecto al acero. Y si miramos el caso del titanio, se torna todavía muchísimo más favorable tanto frente al aluminio como al titanio, perdón, como al acero. Sin embargo, en cualquier caso, la resistencia específica máxima del laminado de fibra de carbono es muchísimo mayor.
está clarísimo que el que gana acá es la fibra de carbono cuando lo que nosotros necesitamos es bajo peso. Tenemos otras contras. Por ejemplo, el acero al carbono resiste muchísima más temperatura que el aluminio y que el laminado de fibra de carbono. El titanio resiste muchísima temperatura también, tanto o igual o más que el acero al carbono, con lo cual, en donde nosotros necesitamos bajo peso y alta resistencia a la temperatura, que es muy común en las estructuras aeroespaciales, podemos usar titanio. Si el calor no va a ser tan grave, podemos usar laminados de fibra de carbono, que va a ser lo que más peso nos va a estar ahorrando. Y acá esto mismo que estábamos viendo en la tabla, puesto gráficamente, para ver cómo en el caso de el laminado de fibra de carbono, si bien en algunos, mirándolo de ciertas formas, no es superior al resto de los materiales, cuando vemos en función de propiedades específicas es claramente superior a todos los demás materiales.